Buenas tardes, les llamo un saludo. Mi nombre es María Yajari Calderón Murillo, estudiante de la Universidad de Distancia en la carrera de Ciencias Policiales. Hoy les voy a conversar sobre los derechos humanos. Para comenzar con el tema, les voy a exponer sobre qué son los derechos humanos y sus características, donde podremos conocer las diversas partes de las cuales está compuesto. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos por la simple razón de ser humanos. Como lo mencionan Naciones Unidas, sin fecha, los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado. Esos derechos universales son inherentes a todos. Los derechos humanos constan de ciertas características importantes y marcadas que deben ser respetadas, las cuales son inherentes, forman parte esencial, imprescriptibles, no se extinguen, inalienables, no se pueden renunciar ni transferir, irrevocables, no pueden ser eliminados, irrenunciables, no se pueden rechazar, divisibles, no pueden ser separados ni divididos, universales, pertenecen a todos. Para ir introduciendo en el tema y tener más claridad sobre él, les mencionaré brevemente la historia del surgimiento de los derechos humanos. Hace 539 años antes de Cristo, Ciro el Grande conquistó Babilonia. Después de la conquista anunció que todos los esclavos podían irse en libertad y que todos eran libres de elegir su religión sin importar el grupo al que pertenecían. Palabras que quedaron escritas sobre una plantilla llamada Cilindro de Cirón. Desde ahí fue el primer surgimiento de lo que conocemos hoy en día como derechos humanos. Marcando la historia, esto provocó una expansión en Grecia, la India y Roma. Dado esto, hace 27 años antes de Cristo, el Imperio Romano le denominó derecho natural. Hace 1215 años después de Cristo, el rey de Inglaterra escribió el conocido documento histórico llamado la Carta Magna, la cual especifica que nadie tenía el poder de invalidar los derechos de las personas, ni incluso un rey. En 1628 las personas realizaron la petición de derecho y en 1689 se dio la Declaración de los Derechos Británica. Esto desató diversas guerras y con ellos trajeron grandes desenlaces como el cambio de derecho natural a derechos naturales. Cabe mencionar que se dio la presencia de un personaje tras las guerras, un abogado de la India llamado Mahatma Gandhi, en defensa de los derechos. Por su impacto tan grande se creó en 1945 las Naciones Unidas, como una forma de reafirmar los derechos humanos. En 1946 surge un personaje impulsor de sus derechos llamado Eleanor Roosevelt, y por lo cual podemos gozarnos de los derechos que poseemos hoy en día, puesto que en 1948 logró la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y gracias a la unión de los diferentes pueblos, estos fueron avalados por la ley en pro del bienestar de cada uno de nosotros. Para comprender mejor el contexto, debemos entender el principio de dignidad de la persona y su relación con los derechos humanos. El principio de dignidad de la persona es fundamental, dado que se encuentra en la base de todos los derechos humanos, ya que reconoce el valor de cada uno de los individuos que se encuentran en la sociedad sin importar su condición. El principio de dignidad de la persona tiene relación directa con los derechos humanos, pues que consta de igualdad, respeto, libertad y pro personas, es decir, que se centra siempre en estar y elegir lo que más favorezca a las personas, garantizando sus derechos como tal, dando protección contra cualquier forma de degradación, ya que es el fundante de los derechos humanos que tiene un valor inalienable. Por consiguiente, voy a hacer mención de las generaciones de los derechos humanos para tenerlos un poquito más. Los derechos humanos se dividen en 4 generaciones, las cuales están constituidas por grupos de derechos. En la primera generación vamos a encontrar los derechos fundamentales, civiles y políticos, los cuales son derecho a la vida, la libertad de movimiento, derecho a la expresión, derecho de religión y derecho al sufragio. En la segunda generación están los derechos económicos, sociales y culturales, se centran en garantizar el bienestar y desarrollo de una vida digna para los diversos grupos trabajadores. Se crean tras la lucha de la clase baja o el proletariado. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo y condiciones laborales justas y derecho a la seguridad social.
En la tercera generación se encuentran los derechos de solidaridad o de los pueblos, esto debido a que se presentaban guerras las cuales produjeron un impacto negativo en la vida de las personas, además por la pobreza y la desigualdad. Esto como un modo de solidaridad internacional, derecho a la paz, derecho al desarrollo, derecho a un ambiente sano y derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y por último, la cuarta generación, estos derechos tienen mucha concentración en el desarrollo actual, en lo que respecta el avance de la tecnología sobre la vida humana. Por eso para muchos aún se encuentran en desarrollo más. Sin embargo, estos derechos constan en derechos a la protección de los datos personales, derecho a la privacidad digital, derecho a la identidad digital, derecho al olvido en Internet y derecho a la seguridad digital, entre otros. Es de relevancia saber las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. Estas fuentes son los tratados internacionales, como la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como cualquier otro acuerdo que se realice de índole recíproco o multifacético entre las diversas organizaciones internacionales para llegar a un objetivo determinado. Para finalizar, quiero hacer un paréntesis y recalcar la importancia que posee el impacto del estudio de los derechos humanos. Tener conocimiento de esos derechos humanos en mi carrera es de suma relevancia, puesto que hacer una carrera donde su desempeño es tener comunicación o acercamientos con las diversas poblaciones que cohabitamos en sociedad, tenemos que tener en claro los límites, el trato y el valor que cada uno merece por el simple hecho de ser seres humanos. Por ese motivo es de importancia, además, que aspira a un puesto laboral como investigadora, es decir, una persona que fomenta la justicia y hace valer las leyes o las normas que deben ser respetadas al pie de la letra. Al yo estudiar y tener claridad sobre este tema, sumo mi carrera como profesional y me aliento a destruir toda falta que se cometa en contra de los derechos de las personas, como una manera de impulsarlos para que todas aquellas personas que carecen de conocimientos sobre estos logren gozar de sus privilegios. Muchas gracias y que tengan una linda tarde.